Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es una función constante o de grado cero. Esta función, ya le hacíamos referencia en el tipo de funciones, tiene una característica especial. La función de grado cero se caracteriza por ser de la forma f de x igual a x a la cero. Ya lo habíamos visto, cualquier número o elemento elevado a la cero potencia es 1, de manera que este x a la cero es meramente de la fórmula y de lo que es el concepto, pero no aparece ninguna x en ninguna parte. Ejemplo, yo tengo mi función f de x igual a, le voy a poner 3, a lo sencillo. Si ya habíamos hablado de lo que significaba la f de x, mi f de x significaba que era el valor de y, ¿verdad? Y entonces yo tenía mis valores de x que yo voy a elegir siempre, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ok. Mi columna central dice que es la función de x y le voy a poner f de x igual a 3. Sin embargo, esta función no está dependiendo de ninguna x porque el x está a la 0 y ese quiere decir que si yo elevo el 2 a la 0 potencia va a ser 1. Si yo elevo el menos 1 a la 0 potencia será 1. Si yo elevo 0 a la 0 potencia sigue siendo 1. Y de esa manera 1 por el valor de a siempre va a ser el valor de a. Me regreso al ejemplo. Esto es como si yo tuviera x a la 0 y yo tendría que poner aquí 3 veces el valor de x menos 2 a la 0. Menos 2 a la 0 es 1 y 1 por 3 son 3, ¿verdad? Aquí tendría 3 y luego tendría el menos 1 a la 0, que un menos 1 a la 0 es 1 y 1 por 3 sería 3 de vuelta. Y así sucesivamente. 3 multiplicado por 0 a la 0. 0 a la 0 es 1 por 3, sigue siendo 3. 3 multiplicado por 1 a la 0 es 3. Y 3 multiplicado por 2 a la 0 sigue siendo 3. De esta manera, pues es innecesario que nosotros tengamos que estar escribiendo el menos 2 a la 0, el menos 1 a la 0. ¿Por qué? Porque al final de cuentas siempre es 1. Y entonces toda esta columna, lo que yo voy a hacer es dejar únicamente el 3, ¿sí? Porque al final de cuentas no estoy multiplicando por la x. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Que todas mis coordenadas son menos 2,3, menos 1,3, 0,3, 1,3 y 2,3. Eso ya lo sabemos, vamos a graficar. Menos 2,3, aquí está la menos 2,3. Recordamos que estos son los valores de x y y. En x me muevo 2 a la izquierda y 3 en y. Pues más o menos por aquí. En menos 1,3 tendría que ser menos 1,3, 0,3, ¿verdad? 1,3 y 2,3, que son los valores que tengo aquí. 0, 1 y 2. Estos son los valores de x, que estos no cambian. Y en este caso de las constantes, el valor de y, como la palabra lo dice, es constante, no cambia, ¿sí? Y esto provoca que mi gráfica de la función sea una recta paralela al eje horizontal, que es el eje de las x. Características de la función de grado 0. Esta función no tiene pendiente, no tiene inclinación, debe ser una recta, pero de manera horizontal. Ahora, este es en el caso de que sea f de x. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una función en función de y, ¿sí? Y si me dice que mi función de y está en 2, quiere decir como que es función de y, ahora la recta es paralela al eje de las y, ¿sí? Entonces, si yo hago toda la tabla, bla, 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 aquí en esta parte yo no tendría x, tendría y. Y me diría que es una función de la siguiente manera, en donde f de y es igual a 2. Es una recta, ¿sí? Siempre va a ser, la recta va a ser en función, o va a ser paralela a la que estemos en función. De igual manera que f de x
es igual a y, f de y es igual a x. O sea, que aquí en vez de f de y, yo pude haber puesto x igual a 2. Y si me dicen que x es igual a 2, va a ir una recta en x igual a 2. Este es 2 para x, si lo recuerdan. Entonces, espero que lo anoten, pónganle pausa, lo copian ustedes y yo lo necesito borrar. Ok, si yo digo ahora que mi función en base, ahora va a estar en base de y, f de y es igual a menos 1, ¿sí? Quiere decir que esta f de y va a ser paralela al eje de la y va a estar en menos 1. Aquí está el menos 1. Entonces mi recta debe de ir más o menos por ahí. Obviamente ustedes tienen que hacer las tablitas, pero aquí les daría menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, ¿sí? Y tendrían que hacer la recta y ponerle el nombre, ¿no? Esta función que está aquí, que estoy graficando, se llama f de y igual a menos 1. Ahora me regreso. Si es f de x, ¿sí? Esta tiene que ser paralela al eje de las x. O sea, sé que me va a decir que es y igual a ¿cuánto? ¿Y igual a cuánto? Pues yo le voy a poner y igual a, no sé, a 1. ¿Sí? Bien fácil. Si me dicen que y es igual a 1 o f de x es igual a 1, quiere decir que es una recta que pasa por y igual a 1, que es este punto. Pues mi recta va a ir aquí. ¿Sí? Y esta recta que está aquí graficada se llama f de x igual a 1. Esta función y la gráfica de la función misma no tiene complicaciones porque no tiene inclinación. Solamente hay que darnos cuenta que nuestra función no va a tener x. Generalmente va a ser expresada f de x o f de y igual a 3, pero no va a tener una x. Esa es la característica principal. Y la otra es que es una recta paralela a uno de los ejes, no tiene inclinación. ¿Sí? Bien, por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.